Telediario, con Mariuxi Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telediario Estelar. Enseguida las noticias más importantes de este día. Bienvenidos. Tras el accidente ocurrido en el sector de Palumbo, en la vía Pifo-Papayacta, el presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso la separación del director de la Policía de Tránsito, el director de la CTE y la cadena de mando. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ratificó el cese de funciones de la superintendenta de compañías, Suad Mansur. Además, se fijó la fecha para las comparecencias de evaluación de las autoridades de varias instituciones. Más del 72% de los cupos del sistema de educación superior público fueron asignados. Los postulantes deberán aceptar o rechazar el cupo entre el 14 y 16 de este mes. En lo internacional, 35 personas fallecidas dejó la caída de un puente vehicular en la ciudad italiana de Génova. Más de 200 bomberos buscan a sobrevivientes bajo los escombros. Iniciando, les contamos que Ecuador es una cuna de artesanos que forjan con sus manos delicadas artesanías y joyas que son parte de la riqueza cultural y ancestral que posee. En esta noche, Telediario, les mostramos el sombrero paja toquilla, que fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2012, que está además acompañado por una macana o paño de gualaceo, prenda que recibió el premio a la excelencia artesanal de la UNESCO en el año 2014. Estos productos son parte de la exposición Artesano y Artista, que transformó a la Casa de Gobierno en una galería de arte. La entrada a la exhibición, que se mantendrá durante 2 meses en el Palacio de Gobierno, es gratuita. Usted puede reservar su visita al teléfono 02-382-7150. Una muestra artística que no se la puede perder. Iniciamos con las noticias. El Gobierno Nacional se pone al día con recursos adeudados desde el 2016 y 2017 con municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Desembolsó mediante la suscripción de convenios de pago un total de 233 millones de dólares. El monto corresponde a devolución del impuesto al valor agregado y asignaciones por competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. El gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, entregó recursos adeudados y pendientes de los años 2016 y 2017 por un total de 233 millones de dólares. Todos los GATS son una prioridad para el gobierno ecuatoriano. En algunos casos, tanto para prefecturas y municipios, será el Banco de Desarrollo del Estado la entidad encargada de desembolsar dichos valores de acuerdo al avance y ejecución de los proyectos que se necesiten plasmar. Recursos que han estado pendientes de pago por concepto de devolución de IVA, reconocimiento de valores por concepto de las competencias de riego y drenaje. Municipios y prefecturas provinciales reconocieron esta gestión gubernamental que les permite ponerse al día con proveedores y satisfacer las demandas de la población a la cual representan. Hemos encontrado un punto medio para poder llegar a este acuerdo definitivo. Y que obviamente en algo apaleó lo que estábamos viviendo los gobiernos provinciales. Para juntas parroquiales, el pago será en efectivo por concepto de devolución del IVA. Con los recursos entregados por el gobierno central ejecutamos alrededor de más de 3.000 obras por año que dinamizan la economía y que se genera desarrollo en nuestras parroquias rurales. Aún hay valores pendientes de cancelación para municipios y prefecturas en montos mucho menores, cuyos pagos se irán acordando en mesas de trabajo. Javier Ceballos, Telediario. Aún no hay nada definido sobre los subsidios, sentenció el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, al tiempo de reiterar que no se toparán los subsidios al gas de uso doméstico y diésel. En su momento, el presidente Lenín Moreno tomará la decisión, puntualizó el secretario de Estado. Todavía no se ha tomado una definición concreta.
como ustedes conocen, son escenarios los que se están analizando. Reiterar que no se va a topar el gas, no se va a topar el diésel y que en el caso de la gasolina se están analizando los escenarios para los vehículos de alta gama. El momento en que se tome la decisión será el propio presidente de la República quien informe esto sobre la decisión, pero no hay al momento una decisión. Lo que podemos decir son conceptos generales, ¿no es cierto? El primer concepto es que vamos a proteger siempre a los más vulnerables. El segundo concepto es que no se puede meter a todos los subsidios en una sola canasta. Entre el jueves y viernes de esta semana, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio realizará las audiencias de descargo oral a los jueces de la Corte Constitucional, así como el Superintendente de Ordenamiento Territorial. Con ello, quedaría pendiente solo el Tribunal Contencioso Electoral. Hasta el próximo 6 de septiembre, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio deberá concluir con los procesos de evaluación a las autoridades de control como fue dispuesto en el mandato popular. El tiempo se ve corto pero suficiente, señala Julio César Trujillo. Esperamos que en pocos días quede una sola y después de pocos días más ya hayamos terminado nuestra tarea. Este martes, por ejemplo, se concluyó con el proceso realizado a Suad Mansur como superintendente de compañías y allí se ratificó cesarla en sus funciones. Rechazar la impugnación presentada por la superintendenta de compañías, valores y seguros, abogada Suad Mansur Villagrán, y dejar en firme la resolución. Asumirá las funciones de superintendente de compañías, valores y seguros encargado el intendente de compañías con sede en la oficina matriz. En esta misma sesión extraordinaria se definió la fecha y hora para las audiencias de alegatos orales dentro de 2 procesos de evaluación. El superintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero, deberá acudir el jueves 16 de agosto a las 15:30. Un día después, en doble jornada, quienes serán recibidos por el transitorio son los 9 jueces de la Corte Constitucional. El primer grupo lo hará a las 10 de la mañana y el segundo a las 15 horas. Estamos procediendo de la misma manera como hemos procedido en casos similares en los organismos que han comparecido acá. Con esto, solo quedaría pendiente la audiencia de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, quienes la semana anterior fueron notificados con el informe técnico de evaluación. Y a través del decreto 478, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, aceptó las renuncias de Augusto Barrera, quien ejercía el cargo de secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. En su reemplazo, designó como encargado a Adrián Bonilla. Lo propio ocurrió con la renuncia de Rubén Flores, quien se desempeñaba como ministro de Agricultura y Ganadería. Mariuxi Gómez será la encargada de esta cartera de Estado. Preste mucha atención. El proceso de simplificación de trámites que realiza el Ejecutivo para beneficiar a la ciudadanía al eliminar aspectos como la presentación de copias de la cédula y papeleta de votación fue explicado por Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia. Estas declaraciones las hizo esta mañana en una entrevista con Pública FM. Es un plan que en diferentes etapas buscará aliviar la vida del ciudadano que realiza trámites. Para el ciudadano, para el hombre pobre, para la mujer pobre, para el ama de casa, para el hombre que trabaja, que tiene que salir, tiene que pedir permiso en su trabajo para poder salir. En la primera fase se incidirá en todas las instituciones del Ejecutivo. En todo el ámbito de la función ejecutiva y especialmente en aquellos en donde desde una simple normativa se puede proceder, se puede avanzar en este sentido. Funcionario público que no cumple con esa disposición se va. Buscando cubrir todas las áreas de la actividad cotidiana, se atenderá a temas como la inscripción de títulos universitarios, pruebas de vida de los jubilados. Una lista importante de trámites que van a ser simplificados o en algunos casos inclusive eliminados. ¿Por qué razón hace ir a un jubilado a tener que presentarse físicamente en algún lugar para demostrar que está vivo? Así como matriculación y algo fundamental, acceso rápido a crédito. ¿Por qué razón aquí usted tiene que durarse 15 días y hasta un mes para tener acceso a un crédito? Lo que estoy haciendo es acelerando los ciclos económicos. Lo que estoy haciendo es que la economía del país crezca. Se aclara que la idea no es eliminar la presentación física de la cédula y papeleta de votación. Que el ciudadano no tenga la obligación de presentar fotocopias. Porque el problema es que le piden fotocopia a colores.
al ciudadano. Eso es lo que nosotros hemos eliminado. Asimismo, se buscará incidir en el pago de impuestos, como motivar a los gobiernos autónomos y entidades privadas a realizar lo propio, utilizando el enlace con la Dirección Nacional de Datos Públicos y el CNE. Al estar conectados con estas instituciones, el funcionario público está viendo la información en línea. Por favor, todo lo puede hacer en el mismo sitio en una hora, lo mucho. César García, Telediario. Y este martes se realizaron nuevos allanamientos en el caso de David Romo, joven que desapareció en 2013. Mientras avanza en el complejo judicial norte la audiencia de juzgamiento por su presunto asesinato, en el que 5 personas son acusadas de dicho delito. En el 6º día de audiencia de juicio, Fiscalía continúa con la presentación de su prueba. Hasta la fecha son 37 testigos, entre peritos, agentes de investigación y excompañeros de universidad de David Romo. En esta jornada se presentaron informes periciales sobre el entorno social y análisis de la personalidad de Romo, que darían a entender que consumía algún tipo de estupefacientes. Sin embargo, fueron rechazados por su madre. Y sobre todo una revictimización también para mí, que soy la madre de David, al presentar pericias que ni siquiera fueron realizadas con nosotros, la familia, nunca nos comunicaron a nosotros, aunque acá vienen a decir otras cosas. Según la tesis del fiscal Andrés Cuazapaz, David Romo, quien desapareció en 2013, fue asesinado de un golpe en la cabeza propiciado por el administrador de una clínica de rehabilitación clandestina. Y el resto de procesados, además de observar el asesinato, desmembraron el cuerpo y lo incineraron. Vamos a demostrar falsificación de firmas, tortura, pago a testigos. Paralelamente a esta diligencia, Fiscalía y Policía Judicial efectúan nuevos allanamientos para investigar información proporcionada a través de llamadas anónimas al EQ 911 y al 1-800 delito, de que el cuerpo de Romo estaría enterrado. En 3 sectores específicamente, en Carcelén, en Calderón y en Tigüinza. Son allanamientos al medio hermano de uno de los procesados de aquí, que supuestamente es donde está enterrado el señor David Romo. Cuando supuestamente aquí estamos juzgando la teoría de Fiscalía, que es el presunto asesinato e incineración de David Romo. Y a estas alturas van a hacer otras diligencias porque están buscando el cuerpo de mi hijo. El Tribunal Penal, integrado por los jueces Wilson Caiza, Julio Obando y Daniel Tufiño, decidió reinstalar la audiencia de juicio este miércoles a las 8:30. Olga Velasco, Telediario. Los abogados defensores de 7 sentenciados por el delito de asesinato en el denominado caso González y otros por los hechos ocurridos en el año 2003 en un asalto a una farmacia de Guayaquil presentaron una denuncia en contra de 27 exfuncionarios, entre ellos el exmandatario Rafael Correa, Galo Chiriboga, jueces y peritos que fueron parte de este caso. Entre los delitos que solicitan investigar están fraude procesal, tráfico de influencias y falso testimonio. Porque evidentemente dejar este caso que ya estaba cerrado, que ya había sido juzgado, que fue reaperturado única y exclusivamente con el objetivo de desviar la atención y presentar a los verdaderos violadores de derechos humanos como los defensores de estos, es un acto que evidentemente nos indigna. Pedimos al señor fiscal general que investigue la persecución y el fraude procesal en este doble juzgamiento a los policías del GIR. Exigimos al presidente Lenín Moreno la libertad inmediata de los policías del caso Fibeca. El expresidente Rafael Correa y el perito argentino Roberto Mesa rindieron sus respectivas versiones ante la comisión legislativa encargada de investigar el asesinato del general Jorge Gabela. Primero fue el turno del exmandatario. Desde Bélgica, Correa partió explicando el por qué se conformó vía decreto un comité interinstitucional. Frente a las dudas que habían sobre esta tragedia, esta dolorosa situación, me comprometí con la señora Ochoa de Gabela en hacer una comisión ministerial, que era mi atribución. Después fue el turno de los cuestionamientos y preguntas de los asambleístas. Las intervenciones de Sebastián Palacios de Suma y Danine Cruz de Creo motivaron que Correa, fiel a su estilo, confrontara con ellos. Usted es un prófugo y usted tiene que responder a la justicia. Lo que incluso provocó un altercado entre Esteban Bernal y Augusto Espinosa, asambleístas que estaban como espectadores en la sala. Y es que lo acalorada que estuvo la sesión parece que le provocó deshidratación a Correa, quien en 3 ocasiones interrumpió a sus interlocutores para ir en busca de un vaso con agua. Delegue a la ministra Zúñiga a hacer público este informe. Espera un ratito que se me acabó el agua, ya ven.
Correa reiteró ante la insistencia de los asambleístas que él no conoció el contenido del tercer producto del perito argentino. No conozco el tercer informe, no sé de qué me está hablando. Luego fue el turno de Roberto Mesa, perito contratado por el Comité Interinstitucional, quien de su lado reiteró que sí existe el tercer informe, que establece al crimen organizado como el móvil del asesinato de Gabela. Esto era discutido por todos y cada uno de los ministros integrantes de ese comité. Que él estaría dispuesto a regresar al país, a reconstruir dicho producto, en el cual, según dijo, constan los nombres de los autores, cómplices y encubridores del crimen. En la memoria todavía los nombres están. Ratificó que la hipótesis que siempre se manejó daba cuenta de que el homicidio era una consecuencia de las denuncias de Gabela por la adquisición de los helicópteros DRUF. Fue una de las hipótesis más fuertes, más allá de que en su momento asesores de la ministra de Defensa en su momento pidieron de que no se tocara ese asunto. Y aquí una reacción previa de Correa a las denuncias de Gabela sobre los DRUF, 4 de los cuales se accidentaron. Yo no sé si por eso no está, sí creo que tuvo razón, los helicópteros no eran buenos. Sobre el final de la sesión y tras de escuchar al expresidente y al perito Mesa, Patricia Ochoa, viuda de Gabela, reafirmó que el asesinato de su esposo sería un crimen de Estado. Alexis Moncayo, Telediario. Y por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes la Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, donde se incluye la figura del comiso de bienes para recuperar los bienes mal habidos. 107 votos favorables dieron luz verde a la aprobación de una normativa que se enmarca en la lucha contra la corrupción, que según la ponente del proyecto de ley, será una herramienta para el sistema judicial para recuperar bienes y recursos obtenidos de forma ilícita. Con esta ley no va a haber excusa alguna para que fiscales, jueces digan que no pueden recuperar los dineros mal habidos, vengan de donde vengan. En el texto se elimina como requisito para la fase de instrucción fiscal el informe previo de la Contraloría. Yo creo que es un avance muy importante para la lucha contra la corrupción. Fernando Callejas de Creo objetó que en el texto final no se haya considerado el endurecimiento de penas en delitos contra la administración pública. Como el peculado, el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, que inclusive por parte de la Constitución se señalan como delitos imprescriptibles, no han sido topados. Se mantienen las mismas penas, muchas veces benignas. Se incluye la figura del comiso de bienes como parte de la reparación a la infracción cometida, que alcanza a terceras personas para de esta forma combatir el testaferrismo. Que la ilicitud de los bienes tiene que ser determinada en un proceso civil, ordinario y de conocimiento, para que no se invente un fiscal que tales bienes son parte de la trama delictiva. De aquí el documento pasa a manos del Ejecutivo para su análisis previo a la revisión final en la Asamblea y su publicación en el registro oficial. Alexis Moncayo, Telediario. Esta noche nos acompaña Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería. Con nuestro invitado vamos a tratar sobre la minería en Ecuador y también la sentencia de Río Blanco. Bienvenido, Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al momento el proyecto está detenido, ¿verdad? Es lo que todos conocemos, sin embargo existe preocupación porque el 60% de las inversiones están todavía en una espera de una seguridad judicial. ¿Cree usted de que el juez que ordenó la sentencia se extralimitó, tal vez? Gracias, Mariuxi, buenas noches. Un saludo a todos quienes nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación. Sin duda el tema de Río Blanco es un tema complejo. Es un tema que evidentemente ha generado una inseguridad jurídica en el inversionista extranjero. Vemos que de alguna manera la sentencia de primera instancia de alguna forma va generando ya una incertidumbre grande al indicar que no se había realizado la consulta previa a las comunidades, en este caso de Molleturo y Chaucha, donde se encuentra el proyecto Río Blanco. Ahí vale la pena indicar que con claridad la legislación ecuatoriana prevé aquellos casos en que efectivamente debe realizarse esa consulta previa. En el caso del proyecto Río Blanco, en el que no existen comunidades indígenas, ancestrales o aborígenes, se debía realizar el proceso de difusión dentro de la aprobación del estudio de impacto ambiental, lo cual se realizó a la saciedad. Pero sí se hizo esa socialización que se está de alguna forma reclamando que hizo falta. Efectivamente se la hizo, no cabe el proceso de consulta previa de acuerdo a lo que determina el artículo, el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, debido a que no existen comunidades ancestrales, aborígenes e indígenas en la zona. Por lo tanto, cabía, reitero, el tema del proceso de difusión
dentro de la etapa de aprobación de licencia ambiental. De hecho, el proyecto efectivamente obtuvo su licencia ambiental después de haber seguido un proceso bastante arduo en el que se realizó incluso un proceso de difusión bastante profundo. El cumplimiento de la normativa siempre ha sido una preocupación precisamente para el sector minero. Mire, el sector minero industrial permanentemente ha venido trabajando y cumpliendo a rajatabla lo que determina la legislación nacional. En el caso del proyecto Río Blanco, sí tengo que indicar que ha sido el propio ministro del Ambiente el que ha determinado que la empresa ha cumplido absolutamente lo que determina la normativa nacional y por lo tanto no han existido incumplimientos que de alguna manera lleven a esa suspensión. Por lo tanto, creemos sí que esta sentencia de primera instancia genera un vacío jurídico, pero sobre todo una inseguridad en la inversión extranjera, toda vez que se ha venido trabajando de una manera importante por el desarrollo nacional. ¿Cree usted que de alguna forma esto realiza una traba en cuanto al desarrollo precisamente económico? Bueno, Río Blanco es uno de los 5 proyectos estratégicos que se encuentran ahora en el país. Tengo entendido de que también se han enviado cartas desde Canadá, desde Francia, para saber qué va a suceder con sus inversiones en el Ecuador. Efectivamente es así, la preocupación ha sido ya manifiesta. Hemos recibido ya incluso ciertas noticias del extranjero en el que se hace notar una preocupación respecto a cómo se está manejando el tema de la justicia. Yo creo que el gobierno nacional ha venido realizando un trabajo sumamente profundo y deseoso de requerir inversión extranjera. No nos olvidemos que el Ecuador es un país dolarizado que requiere el ingreso de divisas y de alguna manera el sector minero habla de grandes números, más de 4.500 millones de dólares de inversión en lo que es minería industrial, aproximadamente 1.300 millones de dólares de impuestos para el Estado, más de 3.000 millones de dólares en exportaciones que se generarán hasta el 2021 y evidentemente un tema importante, la generación de empleo. Se habla de más de 25.000 puestos de trabajo entre trabajos directos e indirectos dentro del sector minero industrial. Por lo tanto, creemos que lo que ha pasado ahora es de alguna manera una preocupación del inversionista extranjero al ver una sentencia, tanto la de primera instancia y más aún una de segunda instancia que ratifica un criterio equivocado, incluso pretende de alguna manera legislar, pues se van confundiendo criterios del tema de una consulta previa a las comunidades como determina la Constitución Política de la República. ¿No está clara la normativa? La normativa es evidentemente clara. El juez lamentablemente lo que hace es confundir estos criterios, asimilar de alguna manera una consulta popular a una consulta previa en las comunidades aledañas de los proyectos es sin duda una vulneración al derecho de las comunidades. Creo yo que si es que el sector minero quisiera de alguna manera tomar a favor esta sentencia del juez, podría simplemente decir que la consulta popular manifestó que no se puede hacer minería, como efectivamente así lo dice, en centros urbanos, zonas intangibles y parques naturales. Dentro del proyecto Río Blanco no existen ni zonas urbanas, ni parques naturales, ni zonas intangibles. Por lo tanto, el gobierno nacional también podría decir que, si bien es cierto, existe esa limitación, de alguna manera la población ecuatoriana se ha manifestado deseosa de que exista minería industrial responsable y bien manejada en aquellos lugares en que no está prohibido. Sin embargo, algo de lo que se está hablando y que ha sido el marco de toda la gestión en un poco más de un año de presidencia de Lenín Moreno es la lucha contra la corrupción, la transparencia, de qué forma desde el sector minero se puede transparentar la información para que los diálogos fluyan y se puedan avanzar. Mire, efectivamente el sector minero es un sector complejo, es un sector lamentablemente desconocido en el país. Satanizado a veces también. Tenemos que decir de alguna manera que no existe proyectos mineros en producción, industriales. Lo que ha vivido el país sin duda es una pequeña minería que efectivamente le ha dado al Ecuador un ingreso importante, pero no existen proyectos mineros industriales en producción. Esto quiere decir que el proyecto Río Blanco eventualmente era el primero en iniciar una producción industrial. Por lo tanto, sí creo importante también ratificar que lamentablemente el Ecuador ha vivido una época también de minería ilegal, mal llamada minería, una extracción ilegítima de minerales, que no comparte los beneficios con el Estado, que no tiene las mínimas garantías para el trabajador, que no tiene normas de seguridad industrial y evidentemente que no genera sin duda una remediación de ese impacto ambiental que se va generando. La depredación que ha existido a través de la minería ilegal es sin duda condenable, es un delito que finalmente debe ser perseguido, pero sobre todo propiciemos sí una minería industrial responsable, participativa con las comunidades, que genere encadenamientos productivos, pero sobre todo que es altamente regulada. Es el gobierno nacional, por lo tanto, el principal garante de que las actividades mineras se vienen realizando de una manera importante y sobre todo respetando la normativa. ¿Existe una propuesta en firme desde la Cámara
por el tema ahora de la suspensión, diálogos que vayan a realizar? Evidentemente que sí, nosotros consideramos que es el gobierno nacional el que debe de alguna manera otorgar las garantías necesarias para que esta inversión extranjera se siga dando de una manera importante, pero sobre todo coherencia. Creemos que en este caso el sector judicial, un sector independiente del gobierno central, debe tener coherencia con los planteamientos que tiene el gobierno nacional. De alguna manera respetar la normativa nacional que, como digo yo, es totalmente clara, y finalmente que no se interprete la normativa sino que se la aplique. Incluso el juez de segunda instancia indica que no hay cómo hacer minería porque existen bosques protectores. De acuerdo a la normativa nacional, es posible hacer minería en bosque protector. El bosque protector no es de ninguna manera un área protegida, por lo tanto creemos que la vulneración que se ha generado a la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros, en este caso de la minería a gran escala, es sin duda importante. Muchísimas gracias, Santiago, por estar con nosotros en este espacio de entrevista. Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería, con nosotros en Telediario Estelar. Hacemos una pausa, ya volvemos. ¿Necesitas un espacio para ser escuchado? Para divertirte, para olvidarte de todo. Seremos tus malas compañías por Pública FM. Malas compañías, de lunes a viernes a las 18 horas. Solo por Pública FM. Ecuador TV te trae la historia del más grande representante de nuestra música. Su vida, sus amores y sus canciones. Mr. Juramento. No te pierdas el estreno. El día lunes 20 de agosto a las 19 horas. Por Ecuador TV. Pichincha es producción. Emprendimientos. Vías seguras. Es cultura, gastronomía y tradiciones. Es una provincia con un gran potencial turístico, con hermosos paisajes, con gente cordial y amable. Conoce la gestión que realiza la Prefectura de Pichincha todos los jueves a las 9 de la mañana y su reprise los sábados a las 18:30 en tu noticiero Pichincha Informa. My friend, I said clear. Soy John Peter y te invito a conocer otra faceta de mi vida aquí, en Esta es mi canción. Esta es mi canción. Sábado 8 p.m. por Ecuador TV. Les traemos información de calidad. Te entregamos los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo cuando sucede la noticia. Traspasamos fronteras. Estamos donde está la noticia sin importar los obstáculos. Contrastamos diversos puntos de vista para que usted saque sus propias conclusiones. Investigamos y hacemos las preguntas necesarias para conocer la realidad. Somos un equipo periodístico y técnico comprometidos con nuestra labor, llevar la información oportuna a todos los rincones de nuestro país. Damos voz a las problemáticas ciudadanas para que se puedan encontrar posibles soluciones. Si es noticia, está en Telediario, de lunes a viernes 9 de la noche, por Ecuador TV. Esta noche a las 22 horas los esperamos aquí en Fanático con toda la información deportiva, lo que dejó ya el cierre de una nueva jornada del campeonato ecuatoriano con el empate entre Liga de Quito y el Aucas. Además, novedades como todos los martes desde la Federación Ecuatoriana. Ya lo saben, a las 10 de la noche en la pantalla de Ecuador TV. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos que el siniestro de tránsito que produjo la muerte de 24 personas y dejó 12 heridas será investigado. Se presume una falla en los frenos del bus de la cooperativa Cuatrinas. A las 2:55 de la madrugada, el ECU 911 recibió la llamada de emergencia que alertaba del accidente de tránsito en el kilómetro 8,5 de la vía Papayacta en el sector Palugo. 24 personas fallecidas, 22 heridos, de los cuales 6 son ecuatorianos, 13 colombianos y 3 venezolanos.
un terrible accidente de tránsito que enluta no solamente a las familias ecuatorianas, sino también a las familias de los hermanos colombianos, hermanos venezolanos. Nos solidarizamos con las familias. El director de operaciones de la policía dijo que el conductor del bus de Coatrans perdió el control, se fue sobre un vehículo pequeño y produjo la muerte de 3 menores de edad y un adulto. Luego se fue sobre un poste eléctrico y una vivienda e indicó cuáles serían las causas del accidente. Por la cristalización que se encontraron en los tambores posteriores del vehículo y el tema, al parecer, lo que hubo es una afectación en el sistema de frenos. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Calderón, Los Valles, Vaca Ortiz, San Francisco de Quito, Pablo Arturo Suárez y Eugenio Espejo. Según las autoridades, el bus fue contratado para servicios turísticos y contaba con documentación para circular emitida por autoridades colombianas. Necesario exigido por la autoridad de tránsito colombiana, así como la revisión técnica, mecánica requerida para poder circular. Para verificar la identidad de los fallecidos se realizan procesos necrodactilares con la colaboración de las unidades policiales de Colombia y Venezuela. En el momento oportuno se dará a conocer cuáles y cuántas personas son de nacionalidad colombiana y cuántas son de nacionalidad venezolana que han fallecido en este lamentable incidente. Uno de los choferes se encuentra internado en una casa de salud en la capital. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y es que al menos 5 requisitos no fueron verificados antes de permitir la circulación del bus internacional accidentado la madrugada de este lunes en la vía Pifo-Papayacta. Cumpliendo la disposición presidencial, varios funcionarios fueron destituidos y removidos en sus cargos por estas inobservancias. Estos son los requisitos que no fueron revisados exhaustivamente para, posteriormente, permitir la circulación del bus internacional que la madrugada de este martes causó un siniestro de tránsito que provocó el fallecimiento de 24 personas y que 18 queden heridas. Entre ellos, el listado de grupo turístico, la tarjeta andina de migración, la póliza de seguro del vehículo, que incluye responsabilidades por daños a los ocupantes y terceros, el certificado de revisión técnica mecánica del vehículo que debía haber sido presentado, más allá de la averiguación que se hizo, y el documento único de transporte turístico. A consecuencia de estas inobservancias y por disposición presidencial, se ejecutaron ya las primeras sanciones administrativas en contra de los funcionarios y personal operativo del Ministerio de Transporte encargados de esta materia. Se deja insubsistente el cargo del director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el abogado José Gálvez, y los uniformados que estaban asignados al CEDAV, en este caso el sargento José Aldas, el subinspector Hilario Olvera, el sargento César Quispe y el cabo Ronald Bajaña. Sanción que recayó también a las autoridades de la Policía Nacional. Se ha removido al coronel Wilson Pavón como director nacional de Tránsito, lo reemplaza en este caso el coronel César Zapata, como director nacional de Tránsito, y también ha sido removido el teniente Edison Zambrano, jefe de tránsito de Sucumbío. Respecto a la ubicación de fotorradares en todas las carreteras del país, el ministro de Transporte indicó que esta disposición presidencial se irá ejecutando poco a poco. Javier Ceballos, Telediario. Y en este mismo tema, la Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia abrió investigación en contra de la empresa cooperativa de transportes especiales del Oriente por la presunta prestación de un servicio no autorizado y por no contar con los documentos necesarios. En la empresa, en la ciudad de Cúcuta, se entrevistó, se indagó al representante legal, quien manifiesta que el contrato y el FUEC, que es el formato único de extracto de contrato, no corresponden a la empresa, que son falsos. Hay que tener en cuenta que para poder hacer un servicio de transporte internacional se deben tener 2 documentos. 1, la habilitación como transportista internacional y 2, un documento único de transporte, según el acuerdo que tenemos con Ecuador. Ninguno de estos 2 documentos estaban expedidos ni registrados en el Ministerio de Transporte. Vamos a cambiar de tema. Desde este martes, los estudiantes que postularon a la educación superior pública deberán rechazar o aceptar el cupo asignado entre las 5 opciones de carreras escogidas en la plataforma Ser Bachiller.
Más del 72% de los cerca de 125.000 cupos de la educación superior pública han sido asignados en la primera fase de postulación a través de la plataforma Ser Bachiller. Un total de 175.360 bachilleres escogieron 5 opciones de carrera en el sistema. Desde este martes 14 de agosto hasta el 16 de agosto los jóvenes deberán rechazar o aceptar el cupo asignado. Si aceptaron el cupo, pues ya se ponen en contacto con la universidad y entran al curso de nivelación. Los cupos rechazados serán asignados nuevamente en una nueva fase de aprobación que se abrirá entre el 18 y 20 de agosto. Que casi el 100% de los cupos ofrecidos puedan ser puestos nuevamente en juego en el sistema de manera que puedan ser aceptados o rechazados. En este periodo las carreras con mayor demanda fueron medicina, enfermería, administración de empresas, derecho, psicología, educación inicial, arquitectura y economía. Las autoridades mencionaron que 7 de cada 100 estudiantes optaron por una carrera en un instituto tecnológico. Las de mayor demanda fueron mecánica automotriz, desarrollo infantil, integral, contabilidad y electricidad. Empezar a pensar en términos de la formación técnica y tecnológica hacia dónde va el futuro del trabajo y otro tipo de destrezas que tenemos que empezar a desarrollar en los alumnos. Los estudiantes que no obtengan un cupo pueden presentarse a la segunda postulación, que será entre el 23 y 26 de agosto próximos. Valeria Villarroel, Telediario. Y las personas afectadas en el terremoto de 2016 fueron capacitadas para potenciar sus habilidades productivas. El programa ejecutado por la Oficina de Capacitación Profesional de Chile, en conjunto con el SECAP, concluyó este martes. Después de ser capacitado en el proyecto de cooperación internacional de Chile y Ecuador, Daniel Pincay, quien tiene un restaurante en Pedernales, se siente más seguro atendiendo a sus clientes. Van más satisfechos con la atención, con los detalles, el servicio que se le brinda. Me ayudó bastante. Lo mismo opinan Mario y Alegna, quienes son parte del grupo de 57 personas que pasó por este proceso de formación impartido por el CENSE y el SECAP. Esta capacitación nos ha enseñado muchísimo. De aprender no solamente el tema de lo que es procesamiento en temas de lácteos, sino que también nos enseñaron temas de lo que es cómo elaborar un plan de negocio. Durante un año y medio, los capacitadores chilenos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo estuvieron en las provincias de Manabí y Esmeraldas impartiendo talleres sobre generación de emprendimientos, elaboración de productos lácteos y cocina nacional, con el objetivo de ser un apoyo para las personas que fueron afectadas por el terremoto de 2016. Capacitamos a personas que conocían su rubro, saben elaborar perfectamente un yogur o una mermelada o un buen plato para ofrecerle al turista. Sin embargo, no tenían muchos conocimientos respecto a temas de emprendimiento. Este proyecto piloto concluyó además con la entrega de un modelo chileno de capacitación a personas que en base a esta experiencia podría ser replicado en el país. Unar esfuerzos a través de la ejecución de procesos y actividades conjuntas. Aquí hay talento humano, talento artístico que tiene que ser potenciado y esa es la intención de esta alianza. El programa tuvo una inversión de $170.000 provenientes de los fondos Chile, CENSE y SECAP. Sofía Montoya, Telediario. ¿Cómo se vive el periodismo en Ecuador? Andrés Carrión, Tania Tinoco, Fernando Larenas, Ana Karina López, Miguel Rivadeneira, José Hernández, Jorge Ortiz y otros destacados periodistas nos cuentan sus experiencias, su trayectoria y su visión del periodismo actual. Soy Carlos Montero y los invito a ver Periodismo sobre Periodismo, aquí en Derechos Reservados. Estreno, domingo 19 de agosto, 9 p.m. por Ecuador TV. La Ley de Fomento Productivo beneficia a todos los ecuatorianos con más empleo y reactivación económica. Los emprendimientos no pagarán impuesto a la renta por un plazo de 8 a 20 años, según las zonas y sectores en los que se ejecute la inversión nueva y productiva, beneficiando las áreas más sensibles de la economía ecuatoriana que requieren mayor desarrollo. El momento es ahora, juntos por Ecuador y por su desarrollo. El gobierno de todos. Agosto, mes de estrenos. Mes de estrenos por Ecuador TV. Calentamiento global, desastres naturales. BBC y Discovery nos traen aclamados documentales que exploran los problemas que amenazan a la Tierra. Planeta Peligro. La cuenta regresiva ha comenzado. Pronto por Ecuador TV.
es mitad de semana y nosotros le esperamos aquí en Café TV. Le contamos sobre la historia del barrio tradicional La Ronda en Quito. Además, hablaremos sobre la seguridad ciudadana en nuestro país. Y en nuestro segmento tecnológico le contamos cómo proteger la información de su celular. Información, entretenimiento y mucho más a las 10:30 por Ecuador TV. Este miércoles 15 de agosto en Primera Impresión, Guillermo Abad, presidente de la organización Justicia Vial, analizará las posibles causas de los recientes siniestros de tránsito ocurridos en Azuay y Pichincha, las reformas a la ley de tránsito y el pacto por la seguridad vial. Alexandra Córdoba, madre de David Romo, contará los avances en el proceso judicial contra los responsables de la desaparición del joven. Jessica Jaramillo, abogada, máster en estudios políticos y en derecho público, se referirá a las investigaciones por el caso del asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gavela. Primera Impresión, con Eduardo Califé. Las noticias internacionales llegan con el auspicio de 3 lácteos al día, fuerza, vitalidad y mucha energía. De regreso con las noticias del mundo, tragedia en Italia. Un puente vehicular colapsó y cayó desde una altura de 90 metros sobre otros automotores y viviendas. 35 personas han muerto y las labores continúan para encontrar posibles sobrevivientes entre los escombros. Momentos de pánico y angustia se vivieron en la ciudad italiana de Génova luego del colapso de un puente donde varios vehículos cayeron al vacío. El hecho ocurrió en el denominado Morandi de la autopista A10 marcada por largos túneles y viaductos. 200 bomberos realizan las labores de rescate. Mediante grúas y helicópteros sacan los cuerpos de las víctimas. De momento se contabilizan 35 muertos y decenas de heridos. De lo que hemos averiguado, la cifra de muertos puede aumentar porque hay personas atrapadas entre los vehículos y el concreto. Al menos 30 vehículos y 3 camiones cayeron desde una altura de 90 metros sobre otros automotores y viviendas. El gobierno decretó 2 días de duelo nacional e inició una investigación para conocer las causas del derrumbe. Entre las hipótesis, las autoridades apuntan a la antigüedad del puente, cuyas columnas eran de concreto y no de metal, y que con los años se degrada, mientras que la concesionaria de la autopista no descarta la caída de un rayo. El puente de 1.182 metros de longitud conecta Génova con las ciudades de Savona y Ventimiglia y pasa por encima de un río, edificios y varias carreteras. Fue construido en la década de los 60. En el año 2016 se realizaron tareas de mantenimiento y actualmente habían obras en construcción. Fanny Lara, Telediario. Les contamos, una cámara de seguridad ubicada cerca al Parlamento en Londres, Inglaterra, captó el momento en el que un vehículo se sale del carril por el que circulaba e impacta a gran velocidad a varios peatones y ciclistas hasta chocar contra una barrera de seguridad donde fue detenido. 3 personas resultaron heridas. Una de ellas es una mujer que se encuentra en estado de gravedad. El hecho es investigado como un incidente terrorista. Y la justicia de Estados Unidos denunció a 300 sacerdotes por pedofilia e identificó a más de 1.000 víctimas. Fue la Corte Suprema del Estado de Pensilvania que publicó un informe de 1.400 páginas que documentan los casos denominados sacerdotes depredadores. Fue elaborado por un gran jurado que detalla 70 años de conducta inapropiada y ahora espera la respuesta de la Iglesia Católica en este estado. Y alrededor de 2.3 millones de venezolanos han huido del país en lo que va del año como consecuencia de la crisis, según un informe revelado por la Organización de Naciones Unidas, que alertó de la falta de alimentos y de medicinas que sufre la población. Su portavoz, Stefan Dujarric, dijo que la mayor parte de las personas que han abandonado Venezuela se han dirigido a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Las noticias internacionales llegaron gracias a 3 lácteos al día, fuerza, vitalidad y mucha energía. Para llegar alto hay que tener mucha energía. Por eso siempre tomo 3 lácteos al día. Yogur en la mañana, leche en cualquier momento y mucho queso en mi locrito. ¿Y tú?
¿Los tomas? Un yogur a media mañana para estar pilas todo el día. Morocho en la tarde, pura energía, ñaño. Un vaso de leche tibia para dormir calientitos. Porque yo sé que con 3 lácteos al día los nutro, los cuido y los alimento. 3 lácteos al día, fuerza, vitalidad y mucha energía. La región de la diversidad. Cuya riqueza principal está en la gente y su cultura. Un continente de cambios y que lucha por triunfar. Caminemos juntos por América ahora. Pronto, por Ecuador TV. En estas vacaciones, escala volcanes, toma sol en las playas, conoce islas encantadas y conéctate con la naturaleza. Y todo sin salir de tu país. El viaje de la semana. Los sábados y domingos a las 7:30 de la mañana y 1:30 de la tarde. Por Ecuador TV. Agosto, mes de estrenos. Siente la intensidad. Mes de estrenos. Por Ecuador TV. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos. Ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro. Todos los domingos 21 horas. Ecuador TV te trae la historia del más grande representante de nuestra música. Su vida, sus amores y sus canciones. Mr. Juramento. No te pierdas el estreno. El día lunes 20 de agosto a las 19 horas. Por Ecuador TV. Reunimos a innovadores talentosos, inventores, emprendedores creativos, líderes de acción y pensamiento. Si sus ideas y proyectos tienen éxito, el día en que los conozcamos se convertirá en Memoria del Futuro. Memoria del Futuro. Pronto. Por Ecuador TV. Fanático. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su segmento Fanático y arrancamos con muy buenas noticias para el deporte ecuatoriano. Una vez más el ciclismo, pero en esta oportunidad el Campeonato Panamericano Juvenil nos dio un título. Esto se desarrolló en Cochabamba. La delegación ecuatoriana participó en este torneo Panamericano Juvenil de ciclismo modalidad ruta que se desarrolló el pasado fin de semana en Bolivia y se coronó campeón al alcanzar un total de 19 medallas. El equipo ecuatoriano superó ampliamente a los países considerados favoritos en este evento. Escúchelo bien, como Colombia, Argentina, Brasil y Venezuela. Las últimas preseas para el país llegaron gracias a las buenas actuaciones de Lenin Montenegro, tercer lugar en la prueba contrarreloj individual, y Ariana Herrera, oro en los 63 kilómetros de ruta individual. Hay que destacar que Ecuador también se coronó campeón en el mismo evento, pero en modalidad pista, donde alcanzó 7 medallas de oro en 500 metros contrarreloj y velocidad por equipos y keirin, mientras que en damas obtuvo carrera por puntos, velocidad individual por equipos, y todo esto nos hace que por supuesto nosotros digamos salud campeones. A continuación los escuchamos y para mañana tenemos un reportaje especial. La verdad, mi primer Panamericano y una experiencia inolvidable el poder representar a mi país y obtener esos resultados, una felicidad enorme en la que me llevo con esta competencia. Es un orgullo porque toda persona sueña representar al país y a su provincia. Muy
contenta porque sé que Ecuador está muy feliz por los resultados que hemos obtenido cada uno de los que fuimos a participar a esa competencia. Ahora, si la Confederación Panamericana nos aprueba, que ya se le hizo el oficio al señor Peláez por intermedio de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, solicitando que este equipo juvenil participe ahora en el campeonato élite de pista que va a ser en Aguascalientes, México. La salida debe ser el 26 o el 27. Y hoy se dio a conocer a través de la Conmebol que por primera vez en la historia de la Copa Libertadores, torneo iniciado ya en la década de 1960, no 60 justamente, se va a jugar una final única. Esto será el año 2019. Esto se conocía, pero todavía faltaba saber cuáles iban a ser las sedes. Lo propio para la Copa Sudamericana. En torno a la Libertadores se jugará en Santiago de Chile. En torno a la Sudamericana será en Lima. A continuación, más detalles. La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció este martes, tras la reunión de su consejo, que la final única de la Copa Libertadores 2019 se disputará en Santiago de Chile el sábado 23 de noviembre. En tanto, la final de la Copa Sudamericana 2019, que también será en partido único, se jugará en Lima. A través de un comunicado, el organismo detalla que la elección de la capital chilena y la capital peruana se efectuó tras el estudio riguroso de criterios, mecanismos, procesos de selección, teniendo en cuenta parámetros relacionados con la organización, logística, seguridad, tecnología, aspectos políticos y sociales, medioambientales y legales, además del alojamiento, movilidad y asuntos comerciales como la transmisión televisiva y comercialización de este evento. Tras este primer paso, las inspecciones duraron 2 días y medio en cada ciudad. Fueron visitados los estadios, locales de entrenamiento, hoteles, aeropuertos, locales para fan zone y la área de exhibición pública, entre otros. De esta forma, como ya había adelantado la Conmebol, la final única de la Copa Libertadores 2019 se disputará el sábado 23 de noviembre como Santiago de Chile como sede confirmada, mientras que Lima albergará la gran final única de la Copa Sudamericana 2019. Y nos metemos en la problemática selección de Argentina. Digo problemática porque no solo que no tienen técnico oficial todavía, sino que además Lionel Messi no jugará el resto de la temporada con su combinado. Sí, un mes después casi un mes más y más después de la final de lo que fue su participación en la Copa del Mundo, Lionel Messi no jugará con la selección por lo que resta del año y se perderá los 6 amistosos que tiene pactado la selección albiceleste. En días pasados, el Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Argentina decidió que Lionel Scaloni y Pablo Aimar sean los entrenadores interinos del seleccionado mayor de cara a los amistosos que el albiceleste disputará en Estados Unidos durante la doble fecha FIFA de septiembre. El 7 chocarán con Guatemala en Los Ángeles, mientras que 4 días después jugarán con Colombia en New Jersey. Además de estos compromisos, Messi se perderá los amistosos de octubre, del 8 al 16 y del noviembre del 12 al 21. Uno de estos partidos podría ser justamente ante la selección de Brasil en Arabia Saudita. Aún una fecha por confirmar. Esto fue oficializado por los medios de comunicación argentinos y en especial por La Nación, medio escrito que dijo tuvo contacto con un representante de la AFA. Pero en la parte final les contamos justamente cuáles van a ser los valores y los precios de las entradas para este fin de semana, el partido que va a protagonizar el conjunto de Barcelona ante la Universidad Católica. 6 la general, 10 la tribuna, 15 el palco y también la suite, el adicional de suite con $15. Así entonces también una promoción que hace Barcelona de cara a este compromiso. Muy bien, y nosotros les contamos que hay muchas maneras de llenarte de energía. Un yogur en la mañana, ponerle queso a tus sopas, un rico morocho en la tarde o un vaso de leche antes de dormir. Recuerda, 3 lácteos al día te llenan de fuerza, vitalidad y mucha, pero mucha energía. Tiempo de hacer una pausa. Cuando regresemos la recta final en su telediario y por supuesto la invitación está hecha para que nos acompañen con la ampliación del mundo del deporte desde las 22 horas en la señal de Ecuador TV, 23 horas en la señal de Gama Visión con Fanático. Mañana, final de Supercopa de Europa y además partido por la Copa Joan Gamper entre el Barcelona y Boca Juniors. Buenas noches. Todo lo que pasa en el mundo llega a sus hogares gracias al trabajo que realizamos día tras día los periodistas. Investigar, analizar, reportar, informar con ética y objetividad es y debe ser nuestra responsabilidad. ¿Representa esto algún riesgo en nuestras vidas? ¿Cómo se vive el periodismo en el Ecuador?
Por primera vez, 14 periodistas destacados nos hablarán de su trayectoria, de su visión y de los retos de ejercer su profesión en estos tiempos. Soy Carlos Montero y los invito a ver Periodismo sobre Periodismo, aquí en Derechos Reservados. Estreno, domingo 19 de agosto, 9 p.m. por Ecuador TV. Los innovadores están en todas partes. En laboratorios, en centros de investigación, universidades y comunidades, donde no dejan de producir ideas grandes y pequeñas. Memoria del futuro, pronto, por Ecuador TV. Esta noche a las 22 horas los esperamos aquí en Fanático con toda la información deportiva, lo que dejó ya el cierre de una nueva jornada del campeonato ecuatoriano con el empate entre Liga de Quito y el Aucas. Además, novedades como todos los martes desde la Federación Ecuatoriana. Ya lo saben, a las 10 de la noche en la pantalla de Ecuador TV. Estamos de regreso con más. Japón conmemora 100 años de relaciones diplomáticas con el Ecuador, motivo por el cual presenta a la ciudadanía toda su riqueza cultural, gastronómica y tecnológica a través de un festival que se va a realizar el próximo 25 y 26 de agosto. Yokoso Matsurie, que significa bienvenidos al Matsuri. Matsuri es el nombre del festival japonés, con el cual el país asiático conmemora 100 años de relaciones con el Ecuador. Un vínculo que comenzó un 26 de agosto de 1918 y que ha ido incrementando en materia comercial, económica, política y cultural. La parte comercial, ¿no? Importación de vehículos, importación de tecnología y de aquí productos ecuatorianos que están yendo, bueno, principalmente banano. El país del sol naciente cuenta con una riqueza sin igual, que será presentado a los ecuatorianos los días 25 y 26 de agosto, en el Centro de Exposiciones Quito, donde quieren que se sienta como se vive en Japón. Nosotros presentamos todas las culturas japonesas y artes marciales y todo, ¿no? Es para la amistad. Así que esta oportunidad queremos mostrar, ¿no? Cómo es Japón realmente. En Matsuri, usted podrá conocer tradiciones tan milenarias como la ceremonia del té, disfrutar de su gastronomía, admirarse de las técnicas de origami, así como de sus avances tecnológicos. Eso presenta esos 360 grados de una imagen de realidad virtual. Y ahí presentamos 4 estaciones de Japón. De esta manera, Japón y Ecuador muestran que son países hermanos y que 100 años de amistad son solo el principio. Alejandra Basantes, Telediario. Y bien, así finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Ya vienen los deportes. Quédese con nosotros.